Dios estaba rompiendo ataduras, rompiendo cadenas, sanando de toda enfermedad. Dijo la pastora que iba a hablar poquito nomás porque le dolía la garganta. No sé si se dio cuenta que parece que ya hizo el milagro, ya se fue todo. No, si voy a empezar a hablar ya no te duele más nada, le dije. Y ahí está. Aleluya. Dios hizo un milagro. Dios sana, amén. Así que Mateo capítulo 4, versículo. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra y de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El capítulo 4 comienza hablando de la tentación de Jesús, donde él dice que fue probado, estuvo ayunando. Ya él había tomado la decisión, o ya había llegado el tiempo en que él debía comenzar su ministerio público, donde dice que él se preparó, se sometió al Espíritu Santo. Dice que él fue llevado, dice, al desierto, y ahí estuvo 40 días y 40 noches ayunando. Y en ese periodo de tiempo dice que el diablo vino a tentarlo, vino a probarlo, vino a querer sacarlo del camino que él tenía trazado, del propósito. Fíjese qué atrevido el diablo, que a Jesús, el Hijo de Dios, fue a tentarlo y a querer sacarlo. Imagínate si no te va a venir el diablo a tentar a vos o a mí. Así que, como dijo Jesús, si el árbol verde le hicieron estas cosas, ¿qué no harán de nosotros, el árbol seco? Pero ahí dice que él envió al Espíritu Santo para que esté con nosotros, para ayudarnos. Y dice que acá él comienza su ministerio. Dice que Jesús en algún momento, no sé si ustedes escucharon esos coritos que dice: el hombre de Galilea va pasando, que quiere decir que Jesús era de Galilea. Después hay otro coro que dice: Jesús de Nazaret, que dice que Jesús era de Nazaret. O sea, al final, ¿de dónde era? Y acá dice que él dejó Galilea, dejó, ¿cómo dice? Nazaret, dejó Galilea, dejó Nazaret y se fue a vivir a Capernaum. Ahí él comenzó su ministerio, en Capernaum. Y dice que inclusive la palabra de Dios da ciertos detalles de que Capernaum era conocido como la ciudad de Jesús. Ahí vivió Jesús, la casa de Jesús, donde él se instaló, estaba ahí en Capernaum, ¿sí? Porque dice ahí que era una ciudad marítima. Había mucho movimiento en ese lugar. Ahí estaba un puerto donde la gente confluía ahí, digamos, pasaba mucha gente, venía, se iba, había mucho comercio. O sea, Jesús buscó instalarse en un lugar donde había mucho movimiento de gente para justamente desarrollar su ministerio y predicar. Pero también, aparte de todo eso, dice que era una ciudad de tinieblas, era una ciudad donde abundaba el pecado. O sea, era una ciudad donde había más gentiles que judíos, porque dice que era ciudad de gentiles también. Gentiles eran los que no eran judíos. Ahí estaban los otros pueblos que había, me imagino yo, egipcios, sirios, estaban los romanos, los griegos, y en fin, toda clase de gente que no eran judíos y que no adoraban a Jehová. Y ahí fue Jesús a ese lugar de pecado, a ese lugar de tiniebla, a sentarse, a vivir ahí y a comenzar su ministerio. Y ahí mismo también es donde el relato más adelante va caminando por la playa y se encuentra con sus primeros discípulos. Aquí en el versículo 18 dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí
y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Entonces, fueron sus primeros 2 discípulos que él llamó, que él escogió, ¿sí? Ya él había ayunado 40 días, 40 noches, había orado, y ahí ya él empezó a caminar y a escoger sus discípulos. Ahí lo escogió a Pedro, escogió ¿quién era? ¿Andrés? ¿Sí? A Pedro y a Andrés, que eran hermanos, y lo escogió y los llamó para sus discípulos, primeros discípulos. Y lo que primero Jesús hizo acá, cuando él comenzó su ministerio, es dejar su lugar de origen. Su lugar de origen era Nazaret. Ahí estuvo viviendo. Y Galilea era como decir una provincia. Nazaret y Capernaum estaban dentro de Galilea, como decir 2 municipios. Estuve mirando en el mapa. Y entonces por eso es que está todo relacionado como el hombre de Galilea, que era conocido como el hombre de Galilea, como Jesús de Nazaret, y después fue a Capernaum. Y ahí. Entonces desde ahí él comenzó a desarrollar su ministerio, y desde ahí, desde Capernaum, también inclusive él tomaba barcos y se iba al otro lado. ¿Sí? Si usted leyendo la Biblia se encuentra con Jesús, iba con sus discípulos y le agarró la tormenta, iba ahí cruzando al otro lado a las otras ciudades. Jesús nunca se quedaba quieto, iba de una ciudad al otro. ¿Sí? Me estuve mirando un poco el mapa ahí, y se iba al otro lado, se iba para el otro lado, y todos los lugares donde Jesús iba era 50 kilómetros, 70 kilómetros, 100 kilómetros, 150 kilómetros al otro lado, y todos esos lugares él lo hacía o caminando o por vía marítima, o sea, con barcos. ¿Sí? Costeaba las orillas y de ahí otra vez se bajaba a algunos los puertos que había y se iba a otros lugares. Y dice que la fama de Jesús, dice que se extendió, dice, tanto que sobrepasó la frontera de Israel, de Jerusalén, de Capernaum, hasta Siria. Siria estaba un lugar más alejado. Eso que en aquel tiempo no había redes sociales, no había radio, no había televisión, no había nada. Pero la fama de Jesús se extendió. ¿Cuál era la fama de Jesús? Jesús hacía milagros, sanaba enfermos, hacía liberación. Era para la gente de ese tiempo, Jesús era un profeta. Para ellos era un profeta, pero era un profeta distinto a los otros profetas que había en aquel tiempo. Dice que antes de Jesús no había, hacía 400 años que no había profeta. ¿Sí? En los primeros tiempos del pueblo de Dios siempre había profetas. Dios siempre ungía y levantaba profetas donde Dios hablaba a su pueblo, pero en un momento dice que los cielos se cerraron, Dios no le dio palabra al pueblo de Dios, y pasaron 400 años hasta que nació el profeta Juan, que fue conocido como Juan el Bautista, y acá ya Juan el Bautista ya había muerto y estaba Jesús, y Jesús empezó a revolucionar todo. Donde él iba, la gente iba porque quería verlo, quería escucharlo, quería recibir el milagro, quería recibir liberación, en donde él iba. De tanto que dice que cuando Jesús salía y después volvía, la gente estaba expectante cuando Jesús volvía. Dice un pasaje que dice, y se oyó que Jesús estaba en casa. Dice, ¿qué quiere decir? Que Jesús volvió de sus viajes, ¿sí? Que él había salido a predicar y a llevar mensaje, volvió a la casa, y la gente dice que por montones llegaban. Tanto que dice que Jesús en algún momento él se tenía que esconder de la gente. Porque él a lo mejor en algún momento él quería descansar, venía de viajes largos, de caminata, quería descansar, pero la gente quería aprovechar que él estaba y llegaban, le llevaban los enfermos, ¿sí? Y dice que todos eran sanados. Ahí también en todo ese tema, ese transcurso es cuando le llevan a un hombre y rompen el techo y le bajan por el techo. Y de tanto que digamos que la gente quería estar, Jesús quería traer sus enfermos para que Jesús sea sanado. Pero lo que yo acá voy es que Jesús, cuando él decidió comenzar su ministerio, él dejó su lugar de origen, dejó sus comodidades, dejó a su familia. En Nazaret vivía su madre, vivía sus demás hermanos, también tenía hermanas, dice, todos ellos quedaron ahí, aunque varias veces él también fue a esos lugares, porque Jesús iba a los lugares y los días de reposo, que eran los días sábados, la gente de ese tiempo se reunía en la sinagoga y
a escucharle a los sacerdotes. Y Jesús iba a la sinagoga porque él era un sacerdote, él iba y predicaba en la sinagoga. También varias veces fue a su lugar de origen, pero dice que hizo pocos milagros en ese lugar, porque la gente no le creía. Más ellos miraban, pero si yo le conozco, yo sé que es el hijo del carpintero, yo este es fulano de tal, yo me crié junto con él, yo esto, yo lo otro, yo lo conozco. Y entonces no lo tomaban como un hombre de Dios, o como el hijo de Dios, o como un profeta, sino que ellos miraban otra cosa. Y dice que Jesús no llegó a hacer muchos milagros. Sin embargo, la mayor cantidad de milagros en la vida del ministerio de Jesús dice que se produjeron en Capernaum. Y Jesús en un momento, él da una palabra, ya al fin de su ministerio, él habla una palabra sobre Capernaum. Lucas capítulo 9. Yo estuve mirando hace unos días un documental y hablaba de la ciudad de Capernaum. Un hombre que recorría los lugares y mostraba los paisajes, lugares, y mostraba Capernaum. Y me llamó la atención. Dice acá, capítulo 9, versículo 14, dice: por tanto en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida, dice. Y es una palabra, es una profecía que Jesús da acerca de Capernaum. Dice: hasta el cielo eres levantada. ¿Cuándo fue levantada? Cuando Jesús estuvo ahí. Ellos tuvieron el privilegio de que Jesús estuviera ahí predicando, llevando el mensaje, abriendo los cielos sobre esa ciudad. Como les decía, la mayor cantidad de milagros en la vida pública de Jesús, en su ministerio, se produjeron ahí en esa ciudad. Y también tuvo el privilegio de que la casa de él esté ahí. Pero dice que la gente era sanada, pero la gente solamente, en algún momento también Jesús dijo que todos ellos iban por el pan, que todos ellos iban solamente por los milagros, no por él, no por Jesús, ¿sí? Como por ejemplo cuando le llamas la atención después de que él alimentó los 5,000, la gente iba ahí donde Jesús. A mí me impresiona cómo la gente iba por los desiertos, iba por los montes, había que subir montañas, y la gente, 5,000 personas, imagínate, viendo ahí, con todas las incomodidades, y así que hacían días que estaban ahí ya. Entonces por esa causa Jesús hace el milagro de los panes y los peces para alimentarlos. Pero acá dice que hasta el cielo levantado, pero hasta el Hades serás abatida. ¿Qué quiere decir? Que como otras ciudades acá también de Tiro, de Bethsaida, también habla de eso, que hubo como una maldición sobre Capernaum, porque dice que hoy en día ese lugar no hay habitantes, no hay ninguna clase de habitante, es un parque. Dice, es un parque como no hay habitantes, hay montes, cosas ahí, pero no hay una ciudad como había en su momento una ciudad, ¿sí? Es como que la gente va a eso, como un lugar turístico, que va la gente a recorrer esos lugares, y bueno, hay guías que les cuentan, hay algunas iglesias ahí que hicieron la iglesia católica, o otras iglesias también cristianas que hicieron ahí, pero no es una ciudad. Es como que la ciudad se disolvió, se perdió, porque se cumple la palabra de Jesús, que esa ciudad iba a estar sin habitantes. Porque dice que ellos no reconocieron al Hijo de Dios. Más allá de todos los milagros que hubo en ese lugar, la gente no le reconoció a Jesús como lo que él era el Hijo de Dios. Ellos solamente iban por los milagros, dice. Entonces, por esa causa es que Jesús dijo, como Jesús conocía todas las cosas, él conoce el corazón de todos, y él nos conoce a cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros, más allá de los milagros, más allá de las liberaciones, más allá de todo lo que Dios puede darnos, nosotros tenemos que buscarle a Él por lo que Él es, el Hijo de Dios, el que murió por nosotros, el que nos dio su salvación, el que entregó su sangre, se fue derramada para el perdón de nuestros pecados, para que seamos libres. Entonces,
Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que a Él, ¿sí? Nosotros le queremos a Él, ¿sí? Y si nosotros le buscamos a Él, le buscamos a Jesús, buscamos su presencia, todo lo demás viene por añadidura, dice la palabra de Dios, ¿sí? No, a veces nos colgamos y vamos directamente por la añadidura, ¿sí? Sus bendiciones, ¿sí? Todo lo que Él nos puede dar. Y está bien, hay que pedirle, dijo el Señor, pero no tenemos que olvidarnos de lo otro, de buscarle a Él por lo que Él es. Amén. Buscar su rostro, buscar su presencia, ¿sí? Expresarle a Él nuestro amor, que le amamos, que le adoramos, ¿sí? Que cuando hay momentos como lo que tuvimos hace un rato de estar adorándole, ¿sí? Venimos y le entregamos todo nuestro corazón, ¿sí? Le entregamos nuestro tiempo, este tiempo que apartamos para Él, ¿sí? Venimos acá y no nos colgamos en ninguna clase de pensamiento, más le decimos: Señor, ayúdame, ¿sí? Ayúdame a no estar pensando en otra cosa que adorarte, de estar en tu presencia, Señor. Yo te dedico mi vida, mi tiempo, ¿sí? En este momento aquí, ¿sí? De adoración. Y cuando tenemos en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Vivir nuestra vida de adoración, adorarle en todo momento, en todo tiempo, ¿sí? Tenerlo en cuenta en nuestras vidas. Porque hay gente que cuando va a la iglesia le canta y le adora a Dios, pero salió de la iglesia y ya no, parece que quiera que no es más cristiano, parece. No le conoce más a Cristo. Ya le escuchaba por ahí hablar y, oh my God. Y no lo había escuchado enojado porque, oh, ya. Salen unas palabrotas así. ¿Sí? Dice que no puede salir agua dulce y agua amarga de un mismo lugar. No podemos bendecir a Dios y después salir y decir otras terribles cosas por ahí, ¿sí? Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a cambiar nuestra manera de hablar, ¿sí? Nuestra manera de decir las cosas, de comunicarnos, ¿sí? Porque hay veces que uno puede estar enojado y a través de que uno se enoja, ¿sí? Hay situaciones que a uno le pueden enojar, pero y en ese enojo, en esa emoción, ¿sí? Si te va a salir algo indebido, más vale callate. Esperá un ratito, contá hasta 10, dicen. Algunos no llegan ni a 3. ¿Pero por qué dicen eso? Porque dice que la emoción tiene como una efervescencia así, como uno se enoja, como una efervescencia que dura entre 3 y 5 segundos. Y después se diluye, ¿sí? El enojo no dura 1 hora. El enojo así como que uno se enoja, así dura entre 3 y 5 segundos y después se diluye, ¿sí? Entonces por eso, pará un poquito, no conteste en ese momento, no diga lo que estaba por decir en ese momento, ¿sí? Parate, en el nombre de Jesús, decirle: sujétate. ¿El qué dijiste? No, yo me estoy hablando a mí mismo. Porque a veces uno puede decir cosas que después lo querés arreglar y ya lo dijiste, ¿viste? Ya ofendiste, ya herediste. Y capaz que no era tan así que quería decir, pero... Y a veces es peor porque a veces venís guardando de cosas y de repente cuando explotás le decís todo lo que le tenés que decir al que nada que ve, al que estaba ahí cerca, a tu pareja, a tu hijo, al que... Y si ¿qué le pasó a este? Y le agredí feo, le decía todo. Pero tenemos que cuidar nuestras cosas. Por eso tenemos que cambiar nuestro vocabulario, en lugar de cuando nos enojamos decirle inútil, estúpido y cosas así. Cambiemos en todo caso la palabra, ¿sí? Pero qué inteligente que sos. Declarar otra palabra, ¿Por qué será que se ríen algunos? ¿Por qué? Porque nos pasan esas cosas, amén. Nos cuesta a veces cambiar ese vocabulario, ¿sí? Pero tenemos que hacerlo, amén. Dice que Jesús abandonó la comodidad, ¿sí? A lo mejor sus familiares, sus amigos, a lo mejor dijeron de él: este es un agrandado, que se va allá y se hace el agrandado en el otro lugar donde no le conoce nadie, ¿sí? Y acá nosotros ya todos le conocemos, ¿sabes?
A veces pasa que a veces uno conoce a gente en su infancia, su juventud, pasaron años y bueno, uno en el transcurso conoció a Dios, cambió, tiene una vida diferente y vos te encontrás con lo otro y el otro te cree que vos seguís en lo mismo de antes. Sí, y no pueden creer que cambiaste. No pueden creer que ahora soy diferente. Hacete. No, pero Dios cambia, Dios transforma. Y tenemos que hacer como los discípulos de Jesús. Ellos dicen que conocieron a Jesús. El otro día les predicaba eso. Conocieron a Jesús. No me acuerdo el nombre que Pedro le predicó. ¿A quién era el que le predicó Pedro? No, Andrés. Él llamó primero a Pedro y a Andrés. Y Andrés fue y le predicó a ¿quién era? A ver. ¿No te acuerdas? Fue y le predicó a otro que ese no se cayó. A Felipe creo que era. Y ese sí fue y le predicó a todos. Le dijo, hemos hallado a Jesús. Hemos encontrado a Jesús. Y él le dijo, ¿y de dónde? De Nazaret. ¿Y de Nazaret será que puede salir algo bueno? Porque era una ciudad como que estaba mal vista, digamos. Que todos los que eran de ahí tenían mala fama. ¿Sí? Y ahí le metieron la misma bolsa también a Jesús. Le dijeron, que de ahí va a salir algo bueno. Y el otro que le dijo, vení, mira, vení, ve. ¿Sí? Es como lo que ustedes tienen que hacer. ¿Sí? Allá, vamos, allá. Vamos a la casa de bendición, vamos al ministerio de avivamiento, el sueño de Dios. Ahí. ¿Y qué hay ahí? ¿No? Y ahí Dios nos va a bendecir. Vamos, pero ¿qué va a hacer ahí? Vamos y mirá. Vamos a ver que Dios te va a encontrar con Cristo ahí. Vamos ahí, el Espíritu Santo, cuando vos entras el Espíritu Santo ya te va a empezar a tocar. ¿Sí? Cuando empezamos a cantar y a adorar, ya el Espíritu Santo viene y te toca, te quebranta, ¿sí? Todo lo que es que usted que vive, todo eso es lo que usted experimente, cuéntenle, ¿sí? Y le va a llamar la atención, va a venir, ¿sí? Y eso va a hacer que usted ore para que Dios obre y le toque, Señor, tócalo, va a decir, después vino y no pasó nada. No, pero el Espíritu Santo es el que va a hacer. El Espíritu Santo es el que lo va a tocar, lo va a quebrantar, lo va a cambiar, lo va a transformar. Y aunque a veces parece que no pasa nada, pero Dios tiene sus formas, sus maneras. Nadie que no haya venido aquí se fue vacío. Aunque a lo mejor no volvió más, pero Dios lo tocó. ¿Sí? Dios lo quebrantó, Dios lo bendijo. ¿Sí? Hace un tiempo hablaba con una persona que cuando yo fui a visitarlo, Ernesto, tu nene, fui a visitarlo, tenía problemas económicos, le pasaba de todo, las puertas cerradas, y bueno, y oramos ahí para que Dios le abra las puertas, y Dios le abrió las puertas, Dios lo bendijo, Dios obró, pero a veces la gente le cuesta venir, pero Dios responde, Dios hace, amén. Así que no tenga miedo de declarar y decirlo, porque Dios es el que va a hacer las cosas, amén. Dios es el que va a cambiar, Dios es el que va a bendecir, no importa el problema que tengan, amén. Comparta, cuéntele a otro lo que Dios hace aquí, lo que Dios hizo con usted, amén. Amén o no, aleluya. Así que abandonemos, como dijo Jesús, nuestra vieja vida, lugar de la comodidad, para ir al otro lugar, al lugar ahí que aunque había tinieblas, sí, nosotros somos luz. Nosotros somos luz, no nos olvidemos nunca. Nosotros somos la luz, nosotros somos la sal. A lo mejor va a pasar de que hay personas al lado tuyo que estaban pensando hacer algo malo, pero con el solo hecho que vos estás ahí, no lo va a hacer. Algo va a pasar que no lo va a hacer. Porque la sal pica, incomoda. La sal le da gusto a las cosas. La luz disipa las tinieblas. Amén. Nosotros somos luz y somos sal. Amén. Y si sabes que hay alguien que ahí, a lo mejor tu compañero de trabajo, a lo mejor que quieren hacer algo, ¿verdad? Declarar la palabra en el nombre de Jesús. Anulo toda mala intención, anulo en el nombre de Jesús. Fuera. ¿Sí? Toda mala intención, todo lo que están queriendo hacer. Y algo va a pasar que no lo van a poder hacer. Se van a sentir incómodos o no le va a salir. Amén. Porque somos santos. Amén. Aleluya. Así que nos ponemos de pie y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra.
Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos en el nombre de Cristo. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por hablarnos, Señor. Gracias por tu palabra. Señor, que podamos ser como Jesús. Salió de su ciudad natal, de su ciudad donde él estaba viviendo, para ir a Capernaum, a cumplir tu palabra, a cumplir tu llamado, a cumplir su propósito, Dios mío, por el cual él estaba en la tierra. Aleluya. Y como dice tu palabra, Señor, lo que ocurrió en esos lugares, Señor, el lugar que habitaba en tiniebla vio gran luz. Que la gente alrededor nuestro, a través nuestro, Señor, pueda ver la luz de Cristo, la luz de tu palabra, a través de nuestro testimonio, Señor, de lo que nosotros somos, a través de lo que nosotros hablamos o de cómo hablamos, podamos ser luz y sal en nuestros lugares de trabajo, en nuestros lugares de influencia. Aleluya, en el nombre de Jesús, que podamos tener la seguridad y la certeza de que tú estás con nosotros, Padre, de que tú siempre nos escuchas, Señor. Aleluya. Y si alguien necesita una oración, una palabra, nosotros podamos estar ahí para hacerlo, Señor, y vamos a ser respaldados por el Espíritu Santo. Aleluya. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Padre, yo bendigo a mis hermanos, Padre. Señor, dales, Dios mío, la unción del Espíritu Santo. Dale la unción de tu palabra. Que cuando hablen tu palabra, Señor, tú obres, te glorifiques, transformes vidas, Padre. Sí, y aún a ellos mismos sean sorprendidos, Padre, en el nombre de Jesús, de cómo tú obras en las vidas, Padre. Señor, gracias, gracias, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, Señor. Aleluya, en el nombre de Cristo. Bendigo, Padre, a aquellos que están viendo las redes sociales, el Facebook, Señor, o lo van a ver en algún momento. Señor, los bendigo, Padre. Los bendigo, los bendigo, los bendigo en el nombre de Jesús. Tu bendición entra en sus vidas, en sus casas, en sus familias, Padre. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Yo te pido, Padre, que bendiga, Señor, el hogar, la casa de cada uno de mis hermanos que están aquí, Padre. Bendice sus familias, sus hijos, sus cónyuges, Padre, en el nombre de Jesús. Los bendigo, Padre. Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Te pido que guardes su entrada, su salida, Padre, desde ahora y para siempre, Padre. Entrégale, Señor, las puertas de sus enemigos, Padre. Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Guárdalos, cúbrelos, escóndelos, Señor, en el hueco de tus manos. Señor, reprendemos y echamos fuera toda plaga. Tu palabra dice, Señor, que ninguna plaga tocará tu morada. Declaramos, Señor, que ninguna plaga existente ahora, Dios mío, ni COVID, ni ninguna clase, Señor, de COVID, toca nuestra morada en el nombre de Jesús. Ninguno, en el nombre de Jesús, ni nuestras vidas, ni nuestros hijos, ni nuestros familiares, en el nombre de Jesús, porque estamos cubiertos, estamos guardados, Dios mío, en el hueco de tus manos, Señor. Aleluya, porque a tus ángeles enviará para que nos guarden en todos nuestros caminos, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Aleluya.